Sean nuevamente bienvenidos a nuestra Iglesia Luz y Esperanza. Somos una familia que avanza en la gracia de Dios y hoy vamos a volver a nuestra serie que venimos hablando de la Epístola a los Filipenses en el capítulo 2. Filipenses en el capítulo 2, de los versículos del 5 al 11. Semanas atrás nosotros estuvimos viendo que somos llamados a la unidad en Cristo, que debemos de tener un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo propósito para vivir para la gloria de Dios, que juntos tenemos que proclamar el Evangelio, que tengamos el mismo amor, que juntos batallemos por el Evangelio, porque en ese entonces ahí nos dijo también el texto de que había algunas cosas que podrían romper la unidad. ¿Y qué cosas son? Cuando el yo se levanta y todo está centrado en mí y nada más que en mí y en todo lo que yo hago, entonces se puede levantar contiendas, vanaglorias, pero el llamado que se nos hace es que nosotros miremos a Cristo y a los demás. En la iglesia de Filipos se estaba levantando una pequeña fisura o división que se está haciendo cada vez más patente y está originando un conflicto en la iglesia, y este conflicto está encabezado por dos mujeres. Estas dos mujeres se llaman Evodia y Síntique. Y además, dentro de la iglesia, también algunos estaban predicando a Cristo por envidia, por contienda, pensando que de esa manera iban a añadir contienda o iban a añadir una cierta fricción al apóstol Pablo, que todo lo contrario, como vimos semanas atrás, Pablo estaba feliz y él decía, ya sea el medio que ustedes quieran usar, si Cristo es predicado, yo estoy feliz y nada me va a poder afligir porque el Señor es predicado. Y como había rastros de que se estaba levantando estas actitudes dentro de la iglesia, que había contienda, que había vanagloria, que había egoísmo, para que ellos se den cuenta de que estaban haciendo mal, va a contrastar el apóstol Pablo estas actitudes con la humildad. Y para ello, nosotros debemos de seguir el ejemplo supremo de la humildad. Debemos de seguir el modelo para poder sanar las divisiones y desacuerdos en el cuerpo de Cristo. En otras palabras, tenemos que tomar la medicina, el antídoto en contra de la división, en contra de la contienda, en contra del egoísmo, en contra del orgullo. Y esta medicina y este antídoto se encuentra en la persona maravillosa de Cristo Jesús. Es por eso que el apóstol Pablo nos va a decir, miren a Cristo que es nuestro ejemplo, miren a Cristo que es nuestro modelo. Y ese es el título de nuestro sermón. El mayor ejemplo y modelo que está basado en Filipenses capítulo 2, de los versículos del 5 al 11. Y vamos a ponernos de pie para poder leer juntos Filipenses capítulo 2, de los versículos del 5 al 11. Nos dice de esta manera, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios y Padre. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, hemos venido para poder alabar tu nombre y a la vez también para que tú ministres en nuestros corazones, Señor, por medio de tu palabra. Señor, en aquel entonces estaba levantando esa pequeña fisura, Dios, que parecería inofensiva, pero que al final podría traer una tragedia dentro de la iglesia. Y tu siervo Pablo, Señor, va a mostrarnos el mayor ejemplo que hay, el mejor modelo, el supremo modelo, Señor, de lo que significa humildad, de lo que significa, Señor, no pensar en uno mismo, sino pensar en los demás.
Háblanos, Señor, por medio de tu palabra en esta mañana. Ministra nuestros corazones, renueva nuestra manera de pensar. Señor, con tu palabra quita todo rastro tal vez de orgullo, de egoísmo, que podríamos tal vez tener o de envidia en nuestros corazones, Señor, para que tu palabra y Cristo, Señor, puedan ocupar el trono que le corresponde solamente a Él. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estos versículos, hermanos, son una de las porciones más bonitas y espectaculares, la cual no se podría explicar en toda su proporción en estos versículos que nos tratan de explicar acerca de la humillación o autohumillación del Señor Jesús. Si de verdad queremos conocer el Evangelio con toda su gloria, debemos de detenernos en este texto de acá, para poder hablar y poder ver cómo fue que Cristo vino y se humilló a sí mismo. Es imposible poder saltar de este texto para poder hablar. No hay otro texto, hermanos, igual en toda la Biblia. De hecho, resumir todo lo que dice en una predicación es sumamente difícil, pues en una vida entera no seremos plenamente capaces de poder comprender a profundidad lo que quiere decirnos estos versículos en cuanto a lo que Cristo hizo, de cómo de su gloria terminó humillándose y tomando forma de hombre. Estos versículos es el corazón de la carta de Filipenses, es el corazón mismo de toda la Biblia. Es la declaración más importante del milagro más importante que existe, que fue la encarnación de Cristo Jesús, de la doctrina más importante de que Dios se hizo hombre y caminó en medio de nosotros. Estos versículos, hermanos, del 5 hasta el 11, son considerados como un himno cristológico, que en aquel entonces la iglesia cantaba, que la iglesia proclamaba, porque contiene una riqueza doctrinal muy profunda. Y el apóstol Pablo va a usar estos versos para tratar este serio problema que es la falta de unidad, la falta de humildad que se estaba levantando en ese momento. Por eso el apóstol Pablo nos dirá que para poder vivir una vida de iglesia en unidad y armonía entre los hermanos, nosotros debemos de mirar el ejemplo y el modelo supremo de nuestro Señor Jesucristo. En esta semana solamente nos vamos a dedicar en estos 3 primeros versículos del 5 al 8, y la semana que viene veremos de los versículos del 9 al 11, porque si no tendríamos acá para unas cuantas horas. Yo no sé si ustedes quieren quedarse hasta las 4 o 5 de la tarde para poder seguir hablando. Lo más probable es que no, que algunos ya estemos pensando en lo que vamos a comer más tarde o en lo que vamos a cocinar saliendo de acá. Pero concentrémonos por un momento y dejemos de lado de pensar en otras cosas para poder centrarnos hoy aquí en el texto, de lo que el apóstol Pablo va a querer hablarnos. Y lo primero que Pablo va a querer decirnos a nosotros es que debemos de tener la misma actitud de Cristo. Ahora Pablo nos va a contar sobre la mente de Cristo. Por eso el versículo 5, si volvemos a leerlo, nos dice: haya pues en ustedes este sentir o la actitud que hubo también en Cristo Jesús. La palabra sentir aquí no habla de un sentimiento, no habla si yo siento hoy que estoy feliz, siento que hoy estoy triste, no habla de un sentimiento, sino que habla de pensar lo mismo. Habla de tener la misma actitud, habla de algo concreto. Pablo nos dice que tengamos el mismo pensar que tuvo Cristo, que tengamos la misma forma de actuar que tuvo Cristo. Pablo va a guiar a los hermanos y también a nosotros que nos enfoquemos en una sola actitud, en un solo modelo, en un solo ejemplo para poder guiar nuestras vidas. Porque hay una realidad, hay una verdad. Todo el mundo tiene una actitud o más de una. Hay buenas actitudes y también hay malas. Hay actitudes positivas y también hay negativas. Hay actitudes que guían nuestra vida entera y hay otras que van y vienen tan rápido. Las actitudes, hermanos, son parte de quienes somos nosotros. Generalmente nosotros obtenemos estas actitudes a través de otras personas.
de la familia con quien nos criamos, de la cultura en que vivimos, de nuestros amigos, de nuestro vecindario, de las personas que han influenciado nuestra vida y que han moldeado la forma en cómo pensamos y a la vez también cómo sentimos. Los niños, hermanos, imitan las actitudes de los atletas, de los artistas, y por no decirlo, los que somos padres, imitan nuestras actitudes, o me equivoco. Los niños nos imitan. Si por ahí estamos haciendo una cosa buena, nuestros hijos también van a imitar lo bueno. Si estamos haciendo algo malo, entonces también van a imitar algo malo. Si decimos una palabra inapropiada y luego escuchamos a nuestros hijos diciendo la misma palabra, no le vamos a preguntar, oye, ¿dónde lo aprendiste? Sino que ellos tomaron el ejemplo de ¿quién? De nosotros. Nosotros, hermanos, tomamos las actitudes que hemos ido viendo a nuestro alrededor y hemos ido creando cada vez más y más en cómo nosotros también nos dirigimos. Nosotros, hermanos, somos más sutiles en cuanto a las actitudes que podemos formar. Nosotros podemos coger una actitud de la comunidad, de una moda, de un evento. La realidad es que como seres humanos nos dejamos influenciar muy fácilmente. Esa es una realidad. Nos dejamos influenciar muy fácilmente. Así y todo, nosotros podemos escoger, hermanos, cómo vamos a reaccionar en las distintas situaciones que nos podemos encontrar. En otras palabras, nosotros decidimos cómo va a ser nuestra actitud frente a los demás. Y más que ahora nosotros somos creyentes, podemos decidir en que si pecamos o no pecamos, en que si nos ofendemos o simplemente agarramos y lo dejamos todo al Señor. Ahora tenemos ese privilegio de poder decidir, pero esta realidad, hermanos, es que nosotros podemos tener una mala actitud y podemos tener varias actitudes, y por eso el apóstol Pablo nos lleva y nos dice en este versículo 5: haya pues en ustedes la misma actitud, un solo pensar, una sola actitud, un solo ejemplo, un solo modelo. ¿Por qué? Porque si retrocedemos a los versículos 3 y 4 de este capítulo 2 de Filipenses, nos vamos a topar, como vimos semanas atrás, de estas malas actitudes que nuestros hermanos estaban teniendo. Pablo le dice en el versículo 3 y 4: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro más importante que sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Había una raíz de egoísmo, había una raíz de vanagloria. Los creyentes en ese momento no estaban pensando en los demás, sino que se estaban centrando en uno mismo. Estaban tomando una actitud que no era la apropiada. Y ante estas malas actitudes que están llevando a la iglesia para poder empezar a tener esos rasgos de contienda, de división, de egoísmo, de orgullo, que ellos estaban mirando en el lugar que no era correcto. Ellos estaban enfocándose con los lentes inadecuados. Y por eso Pablo les va a decir: tomemos este ejemplo, tengamos la misma actitud de Cristo, miren a Cristo. Escojan la actitud de Cristo, miren cómo es Cristo, sigan su ejemplo, miren lo que hizo Cristo y caminen en unidad, en humildad. Pero rápidamente surge una pregunta para nosotros: ¿cuál fue la actitud de Cristo? ¿Qué tuvo que dejar Cristo? ¿Cómo me enseña humildad Cristo? Y vamos a ver que Cristo se auto-humilló. Y dentro de lo que Cristo se humilló, Cristo, hermanos, no utilizó el hecho de que era igual a Dios para beneficio personal. Esto es una realidad. Cristo no utilizó el hecho de que era igual a Dios para un beneficio personal. El versículo 6 nos va a decir: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El versículo 6 nos dice: siendo en forma de Dios. La palabra forma viene de la palabra griega morfé, que alude de la esencia, el ser,
y la naturaleza de la persona, es decir, de igual en tamaño, cualidad, atributos, naturaleza, majestuosidad, poder y gloria. Cuando Pablo dice siendo en forma de Dios, quiere decir exactamente que Él ha existido como Dios eternamente, porque internamente era y es Dios en su gloria y en esencia y en todo su ser. Pablo dice, Cristo mismo era Dios. Tenía la misma sustancia que el Padre, tenía la misma proporción que el Padre. Él mismo era Dios, tenía la forma de Dios. Y por ahí tal vez nos tendríamos que preguntar, ¿cuándo comienza la existencia de Cristo? Algunos podrían decir que comenzó tal vez en Génesis, y la respuesta es no. Tampoco empezó en un pesebre en Belén. Él siempre fue eterno. Él no tiene principio ni fin. Jesús ha sido, es y será el eterno Dios por siempre y para siempre. Es lo que nos dice Juan 1:1. Un versículo también conocido por nosotros que nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio de todo estaba Cristo. En Génesis 1:1, cuando nos dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra, en ese principio ya Cristo estaba, ya Cristo existía, porque fue Cristo y toda la Trinidad en conjunto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quienes crearon todo. El Padre dijo y la palabra Cristo salió y todo fue hecho. Dios dijo fue la luz y fue la luz. Cristo existía desde antes de la fundación del mundo. Vayámonos por un momento a Colosenses, el capítulo 1. Ahí de Filipenses, no saques tu dedo del epístola de Filipenses. Voltea la página y vayamos al capítulo 1, al versículo del 15 hasta el 17. Colosenses 1 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. En otras palabras, ¿quién es nuestro creador? Cristo. ¿Quién nos formó? Cristo. ¿Quién nos moldeó? Cristo. Él es. Y es tanta la gloria de Cristo, por la cual en Él subsisten todas las cosas, y tanto el Espíritu Santo como el Padre le han dado toda la gloria al Hijo, para que en Él termine juzgando y termine sosteniendo toda la creación. Cristo es entera y plenamente y perfectamente Dios, y como tal gozaba de la suprema adoración de la corte celestial, de la íntima y perfecta comunión entre Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Por eso el mismo Señor Jesús dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Cristo tenía la misma identidad e igualdad al Padre. Por el mismo dijo en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Cristo es la imagen, es la representación de Dios. Cuando en el Antiguo Testamento, cuando en el mundo antiguo decían, oh Dios, nosotros no podemos verte, ¿qué será mirar a Dios? Entonces Dios dijo, yo voy a formar o voy a tomar la forma de hombre. Todo aquel que mira a Cristo puede mirar a Dios. Todo aquel que habló con Cristo en ese momento habló con Dios, porque Cristo es Dios. Por eso, hermanos, es tan importante, antes de nada, saber quién es Él, para poder ver hasta cuánto Él se tuvo que humillar. Cuando comprendemos dónde estaba Él, quién era y es Él, empezaremos a descubrir
cuándo bajó y descendió por ti y por mí. Y es por eso que Pablo nos sigue diciendo en este capítulo 2, en el versículo 6, el cual, aunque existía en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cuando Cristo estaba sentado a la diestra del Padre, no estaba aferrado a su posición. No había peligro de que perdiera su lugar en la deidad por falta de su parte o por la capacidad y ambición de algún contendiente que pueda tratar de usurpar su trono. No, él no había ido a una escuela para poder aprender a cómo convertirse en un dios, como tantos relatos míticos que podemos encontrar en la mitología griega y romana. Él simplemente era Dios. Él no se la había ganado, no había ascendido en su progreso. No fue como si el Señor, si ponemos que poner un ejemplo, y esto es tomado de un comentarista que dice en cuanto a esta escena, no fue como si Cristo agarró y le dijo al Padre, ¿no? Padre, asegúrate de mantener mi posición por mí mientras voy por 33 años allá a la tierra a hacer tu voluntad. Mantén un ojo alerta por si acaso a Gabriel o a Miguel, porque también creo que les gustaría poder sentarse en mi lugar. No fue lo que él dijo, él no tenía miedo de poder perder el lugar que le correspondía. Esa posición que Cristo tenía, que Cristo tiene, no era algo que él tenía a que aferrarse, porque simplemente la posición le pertenecía. ¿Por qué? Porque él es Dios. Tampoco dejó el cielo compensar en ningún momento. Él no tuvo pesar para poder dejar el cielo. No renegó y dijo, oh, cómo odio dejar el cielo. Voy a dejar toda mi gloria. Ay, voy a tener que humillarme. Voy a tener que ahora tener necesidad de hambre, sed. Ay, voy a tener que caminar con estos hermanos. Oh no, seguro Pedro me va a negar. Por ahí Judas me va a traicionar. Por ahí Simón, el celote, se va a levantar en contra. Oh, voy a tener a Tomás que tanto duda. Voy a tener esos discípulos que en vez de seguirme van a estar ahí diciéndome una y otra vez, no, yo no quiero ir al cielo, yo no quiero bajar a la tierra. No tuvo ese pesar Cristo, sino todo lo contrario, nos va a decir Hebreos 12:2. Que él por el gozo puesto delante de él decidió hacerlo. Él soportó la cruz diciendo, he aquí que vengo para hacer tu voluntad, oh Dios, en Hebreos 17. Vino a esta tierra Jesucristo con alegría. No estaba liberando algo que quería aferrarse cuando llegó a esta tierra. Cristo, hermanos, no utilizó el hecho de que él era igual a Dios para poder sacar un beneficio personal. Él era humilde y no se hacía cargo de su reputación. ¿Por qué? Porque él sabía quién era, qué es lo que tenía y en dónde estaba. Es por eso, hermanos, que nosotros podemos mirar a Cristo como nuestro ejemplo. Que siendo Dios mismo, con toda gloria, honor, el creador de todo, el todopoderoso Dios, fue humilde, y podemos verlo como nuestro mayor ejemplo, amado hermano. Que nosotros pueda haber este mismo sentir. Nosotros debemos de saber que tenemos a Dios que pelea por nosotros, que cuida por nosotros. Y hay una realidad, hermano, que debemos de aprender. No trates de cuidar tu reputación. No trates de cuidar tu lugar, sino que más bien debemos de vivir, mirar a la persona de Cristo, saber quiénes somos en Cristo, porque Cristo es, o Dios es, quien cuida de nosotros, porque Él está tan interesado en nuestra vida que producto de ello Él quiere que tú y yo produzcamos fruto, que tú y yo nos amemos, que tú y yo avancemos, porque todo eso le trae gloria a Él. Lo malo ocurre en nosotros, porque nuestro corazón orgulloso, nuestro corazón egoísta, nuestro corazón que muchas veces se centra en nosotros, ¿qué es lo primero que tratamos de hacer? Tratamos de colocar nuestro lugar. ¿O no ocurre eso? Cuando estamos haciendo cola en el banco y por ahí tienes que salirte, ¿qué es lo que le decimos a la persona que está delante de nosotros? Un ratito cuida mi lugar y ya vuelvo, ¿no?
Y si alguien se ha colado, ¿qué empezamos a gritar? Oye, se ha colado, sáquenlo, y empezamos a hacer todo un alboroto porque no queremos perder nuestro lugar. Pero todo ocurre con la persona de Cristo totalmente diferente. Él sabía su posición, él sabía el lugar que le correspondía. Él sabía que por más que él descendiera a la tierra, nadie iba a ocupar su lugar porque él es Dios y él sabía dónde estaba. Por eso nosotros, hermanos, debemos de cuidar de poder mirar a Cristo. Que si somos humillados por causa del Evangelio, hermano, no se compara con todo lo que nuestro Señor hizo. Jesucristo no hizo las cosas para beneficio personal. No se dijo, soy Dios, nadie me puede tratar de esa manera, nadie me puede humillar, nadie puede ofenderme, nadie puede decirme estas cosas. Él no sintió envidia porque su hermano estaba haciendo más. Él no sintió envidia porque alguien empezaba a ganar más o empezaba a tener un poco más de gloria. Él no sintió nada de eso. ¿Por qué? Porque él sabía quién era. Nosotros también, amado hermano, debemos de aprender a confiar en Dios y debemos dejar que pelee nuestras batallas y debemos de permitir que el Señor arranque toda raíz de envidia, celos, amargura, vanagloria que se centre en nosotros, para empezar a mirarlo a Él y tomar su ejemplo y de esa manera poder guardar también la unidad. Y no solamente Cristo no utilizó el hecho de que era igual a Dios para su propio beneficio personal, sino que también él, siendo Dios, se despojó de sí mismo. El versículo 7, hermanos, si volvemos a leer de este capítulo 2 de Filipenses, nos dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La palabra despojar quiere decir literalmente vaciarse a sí mismo. Esta palabra es sacada de kenosis, que es la palabra en griego de la cual sale despojarse o vaciarse a sí mismo. Pero debemos de tener algo bien claro. Jesús no se vació de su divinidad, sino que se vació de sus privilegios divinos para tomar la forma de siervo. Entonces la pregunta que sigue es, ¿entonces de qué se vació? Hay quienes dicen, hermanos, en aquel entonces y aún ahora, de que se vació a sí mismo de su deidad. En un tiempo existían los gnósticos. Era una comunidad pensante, reflexiva, platónica, filosófica, que creía que Dios no podía habitar en un cuerpo humano, porque el hombre es un ser pecador y Dios es un ser divino. Entonces Dios no puede habitar en el cuerpo humano. Él dice que no. Ellos decían que Cristo no se había encarnado, sino que cuando Cristo fue bautizado, en ese momento cuando se abrió los cielos y descendió la paloma, en señal para Juan que se dijo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia, entonces dice que ahí vino el Espíritu y él tuvo conocimiento y dijo, oh, yo soy Dios. Y que cuando estaba en la cruz y cuando dijo, consumado es, entonces en ese momento se fue ese Espíritu de Dios. Y no, Dios nunca tomó forma de hombre. Esa era la teoría. Y todavía existe esa teoría, de la cual siguen pensando de que Dios o Jesucristo recién tuvo conocimiento cuando fue bautizado. Pero la realidad es que esta teoría, hermanos, no es fundamentada en ninguna parte de la palabra de Dios. Jesucristo, si bien se vació de algo, no fue de su deidad. Porque Él era Dios al 100% cuando era un bebé reclinado indefenso en el seno de María. Incluso en ese momento podría haber hablado de este universo por su existencia porque era Dios, pero nunca hubo un momento en que Jesús dejara de ser Dios. Por eso el apóstol Juan en el capítulo 1, el versículo del 1 al 3 y el versículo 14 se nos va a decir: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho
fue hecho, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, ¿y de qué se vació el Señor Jesús cuando vino a esta tierra? Se vació a sí mismo de los privilegios de la deidad. Vivió en esta tierra con ciertas limitaciones, pero eran limitaciones que Él mismo se las impuso. Nunca hubo un momento en que Él dejó de ser Dios, y no era menos Dios porque era hombre, pero se vació de sus privilegios de la deidad. Los pocos pastores y sabios e incluso la multitud de ángeles connotaron esa noche que, si bien fue de alegría por todo el cielo, pero fue una noche triste entre la participación del Hijo de Dios cuando vino a esta tierra, porque no solo debería haber estado toda esta multitud, sino que todo el universo debería haber estado allí. Todas las inteligencias creadas por Dios deberían haber estado en ese momento. Toda la jerarquía romana debería haber estado en ese momento. No debería haber habido solamente los sabios del este, sino que también deberían haber habido del occidente, del norte y del sur. Y el templo de Jerusalén debería haber estado vacío ese día. Todos deberían de haber ido a Belén a adorar al Señor, pero simplemente no lo hicieron. ¿Pero por qué no los obligó a venir? ¿Por qué no obligó a que todo el mundo viniera y alabara en ese momento al Dios Todopoderoso que venía y se encarnaba? Simplemente porque había dejado de lado sus privilegios de la deidad. Jesús estaba dispuesto a nacer en un lugar sucio, no en el bonito y limpio establo de los concursos de Navidad y tarjetas de Navidad que nosotros podemos ver. Cuando adornamos los adornos de Navidad, los guardamos en un papel y le quitamos todo el polvo, compramos un papel nuevo para poder adornar, lo colocamos tan limpio. Pero la realidad es que cuando el Señor Jesús nació, no era así como nosotros lo vemos. Además, el Señor Jesús estaba dispuesto a crecer hasta ser hombre en un pueblo miserable llamado Nazaret. Estaba dispuesto a ser un carpintero desconocido. Podría haber tenido toda la gloria de Dios con todo el tiempo, pero no lo hizo. No tenía un halo alrededor de su cabeza como vemos en tantas pinturas de él. Judas tuvo que besarlo la noche que fue traicionado para que la multitud supiera cuál era el hombre que estaban ellos capturando. No se alejó de otros por alguna clase de luz interior o gloria a su alrededor, sino que los acogió a todos en su humildad. Él era un ser humano, pero era un manifiesto de Dios en carne y hueso. Y todo esto fue porque dejó de lado los privilegios de su deidad. ¿Podemos estar seguros de eso? Claro que podemos estar seguros. Porque mientras Él estuvo en la tierra, Él renunció a su gloria celestial, a su gloria perfecta, a su relación de amor, de cara a cara con el Padre. Y por eso Él, la noche en que iba a ser entregado a la cruz, Él le va a orar al Padre y le dirá en Juan 17:5: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cristo se había despojado a su autoridad, ya que en todo momento Él se sometió por completo a la autoridad del Padre. Y cuando Él oraba al Padre, no fue porque Él estaba pidiendo nuevamente su deidad. Él nunca dejó de ser Dios, sino que ahora le pedía al Padre para que pueda retomar con todos los privilegios de la deidad que Él tenía antes. Señor Jesús renunció a ciertos derechos o ciertos privilegios divinos al poner a un lado y restringir de manera voluntaria a ciertos atributos divinos para su propio provecho. Él no se despojó de su deidad, sino de su gloria visible, ya que fue ocultada tras un velo de su humanidad. Él tenía, hermanos, el poder para transformar las piedras en pan,
Pero lo hizo, no lo hizo para poder someterse a la voluntad del Padre. Él tuvo que hacerse pobre. De hecho, nació en un pesebre prestado. De hecho, murió y fue sepultado en un sepulcro prestado. Nada tuvo él aquí en esta tierra. Él tuvo sed, siendo a la vez el agua de vida, y tuvo hambre, siendo el pan de vida descendiendo del cielo. Él estuvo cansado, siendo Él a la vez nuestro descanso, nuestro reposo. Él estuvo en agonía, siendo Él el sanador y curando toda clase de enfermedad y de dolor. El que había prometido enjugar toda lágrima, resultó que lloró al ver a Jerusalén o la tumba de su amigo Lázaro, y Él lloró. Él decidió auto-humillarse. Él decidió restringir su gloria para poder caminar en medio de nosotros y tomar una forma de siervo. Él, siendo el Creador, asumió la verdadera esencia y naturaleza de la criatura, la del hombre, siendo igual y semejante a nosotros, pero con una excepción: Él jamás pecó, porque Él era santo. Por lo cual, hermanos, Él debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y el sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, nos dirá Hebreos 2:17. Hermanos, el Rey del universo, quien debe recibir adoración sublime por parte de todos los hombres, solo recibe el reconocimiento como un simple hombre. Es decir, cuando veían al Señor, solo lo veían a Él en su humanidad. Que el hombre pecador solo vea en Él el mero rostro de otro simple hombre, eso es algo tremendamente humillante para Él. Es más, que dijeran de Él que tenía un demonio, cuando en Él, como hemos dicho, habita toda la plenitud de la deidad. Jesús decidió humillarse a sí mismo, tomar forma de siervo. Es como un multimillonario que voluntariamente se hace pobre para poder enriquecer a muchos, que dejó voluntariamente su trono para convertirse en siervo de los hombres. Hermano, ¿acaso esto no es la cosa más asombrosa que puede existir? Pero a la vez también, Cristo no utilizó el hecho de que era igual a Dios para beneficio personal, sino que Él se humilló a sí mismo. El versículo 8, si leemos de este pasaje de Filipenses capítulo 2, nos dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Nos dice que estando en esta condición de hombre, el Señor Jesús termina humillándose a sí mismo. Pero ¿en qué sentido Cristo se humilló? Cristo se humilló en el sentido de permitir que los hombres no le obedecieran. El Señor se humilló a sí mismo, permitiendo que los hombres discutieran y le pidieran señales a Él, que lo trataran como un endemoniado, que lo escupieran, que lo golpearan, que se burlaran de Él. Siendo el Rey, se hizo esclavo, y en su arresto y juicio fue burlado, menospreciado, escupido, azotado, torturado, envuelto en un juicio falso y fraudulento. Y Él no dijo nada. ¿Acaso, hermano, no es algo impresionante que Dios mismo permitiera a hombres pecadores que le hagan esto? ¿No es increíble la profunda humillación que Él sufrió? Pero todo esto fue por el previo conocimiento y voluntad del Padre. Vayamos por un momento a Hechos capítulo 2, el versículo 22 y 23. En pleno discurso o sermón del apóstol Pedro, él dirá: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de Él, como ustedes mismos sabéis,
A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole. Todo fue la voluntad del Padre en lo que Cristo se refiere. Pero a la vez también, Cristo no utilizó, hermanos, el hecho de que era igual a Dios para su propio beneficio personal, sino que fue obediente al Padre. El mismo versículo 8, en la segunda parte, nos dice: haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él, siendo obediente al Padre, sufrió. Como nos comenta el libro de Hebreos, en capítulo 5, el versículo 8, aunque era hijo, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. Él fue obediente al Padre, aún en la peor y más humillante muerte, la muerte de cruz. Como nos dice Gálatas 3:13, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Su maldición terminó siendo de bendición para nosotros. El que creó todo y es dueño de todo cuanto existe, terminó entregándolo todo por amor a nosotros. Por eso Juan 6:38, en sus propias palabras, el Señor Jesús dijo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Señor Jesús nació para morir. Cuando uno nace, lo que normalmente uno dice es que uno nace para poder vivir. Pero en el Señor Jesús fue totalmente distinto, porque Él nació para morir. Desde su nacimiento ya había un propósito, y su propósito era que Él tenía que morir. Y por eso Él se fue obediente hasta la muerte y se entregó voluntariamente. ¿Por qué? Para que nos salve a ti y a mí si confiamos en Él. Y esto es lo que Él mismo dijo en Juan 10:15, los versículos 17 y 18. Como el Padre me conoce, así también yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo, y tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Hermanos, encarnarse y humillarse, haciéndose hombre como tú y como yo, primeramente no fue el fin. Era el medio para llegar al fin. ¿Y cuál era el fin? La cruz. Nuestra salvación. La cruz fue la meta, la gran parada, el propósito real de su autohumillación. No solo se volvió obediente a la muerte, sino a la muerte de la cruz. Esto daría un mayor impacto en nuestra conciencia si dijéramos que Cristo murió en la silla eléctrica, o tal vez en la cámara de gas, o en una soga, como un verdugo. Fue esa clase de muerte vergonzosa. Vino de la más alta gloria al lugar más bajo de su humillación. Pero ¿por qué lo hizo? Y tenemos que volver a la palabra en el versículo 4 de Filipenses capítulo 2, que nos dice: no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. Aunque Pablo lo dice en sus palabras, esto fue lo que Cristo hizo. No miró lo suyo propio, no miró su gloria, sino que Él lo hizo por los demás. ¿Y por qué lo hizo, hermano? Porque había una gran deuda. Esta deuda que existía entre el hombre y Dios, no había forma en que podamos pagarla. Y por eso el Hijo de Dios, Dios mismo, tuvo que venir a esta tierra, tomar forma de hombre, caminar en medio de nosotros, vivir la vida perfecta y obediente que tú y yo no podíamos vivir, que no podríamos vivir. Y Él lo hizo ¿con qué fin? Para poder pagar la deuda, para poder satisfacer la justicia divina y para poder cargar con toda la ira que la ley de Dios merece o necesita para poder cumplirse en Cristo. Hermano, Cristo vino a hacer lo que nosotros deberíamos de haber hecho, pero nunca lo hubiéramos cumplido. Es por eso que el Señor vino a morir, a solventar y a liquidar la cuenta.
todos aquellos que han depositado su esperanza en Cristo. Cuando tú miras tu tarjeta o cuando te llega tu cuenta a fin de mes de cuánto es lo que debes, simplemente te dice: tu cuenta ha sido saldada, Cristo lo pagó. Ya no hay cuenta delante de Dios, ya Cristo lo pagó, y por eso Él fue obediente hasta la muerte y muerte de una cruz. Hermano, tú y yo hemos pecado. Nunca debería haber sido morir separados. Deberíamos de haber morido separados por toda la eternidad. Porque Él es un Dios santo, justo, que ni siquiera puede mirar el pecado y que además juzga todas las cosas con su ira, con su furia, que demanda todas las cosas que son de la ley sean satisfechas. En su amor y misericordia, hermano, Él no desea que nadie se pierda. Él no desea que nadie pueda ser o pueda alejarse de Él, sino que todo el mundo pueda venir y ser perdonado y reconciliado. Pero nuestra deuda debe ser pagada y nuestro castigo debe ser ejecutado antes de poder perdonarnos. Y todo fue hecho en Cristo. Es por eso que Cristo vino y tomó esta forma. Es por eso que Cristo se autohumilló. Es por eso que Cristo se despojó de su gloria, esa gloria que tenía con el Padre, para poder vaciarse, dejar esos privilegios que tenía, para poder tener hambre, para poder tener sed, para poder ser tentado, para poder ser despreciado, para poder ser humillado, para poder ser abandonado, para poder ver que la gente no lo escuchaba, que la gente no se arrepentía. El Señor tuvo que venir y padecer lo que tú y yo deberíamos de haber padecido, pero Él lo hizo por amor. Hermano, la deuda está pagada. El ejemplo de Cristo, hermanos, es el camino de la humillación constante del Señor. Nos muestra este ejemplo a nosotros, para reconocer que somos incapaces de hacer las cosas que hacemos. Somos incapaces de vivir en su ley. Somos incapaces de glorificarle con todo nuestro corazón. Somos incapaces de amar a nuestros hermanos. Somos incapaces de alejarnos de nuestros pecados. Es por eso, hermanos, que debemos de seguir el camino de la humillación delante de Él, porque solamente así podremos vivir glorificándole a Él, porque necesitamos de Dios para poder sacar todo egoísmo, todo orgullo, para poder luchar en contra del pecado. Y es por eso que necesitamos de Cristo, necesitamos de su ejemplo, necesitamos de su poder. Y por eso el apóstol Pablo lo coloca a Él como el modelo y el ejemplo supremo para poder guardarnos en unidad. Y esta unidad, hermanos, solamente se puede conseguir cuando empezamos a mirar a Cristo. Pero también en medio de este mensaje está el hecho de que hay muchas personas que no conocen a Cristo. Y ha sido tan grande el amor de Cristo para con nosotros, de todo lo que Él tuvo que dejar para poder venir a esta tierra. ¿Tú te imaginas? Si nosotros fuéramos Cristo, cuando Pilato ordenó que le tiraran latigazos, lo más probable es que si nosotros fuéramos hijos del rey, lo que hubiéramos dicho es: discúlpame, yo soy hijo del rey, tú no tienes por qué pecar. Si cuando no lo escuchaban: discúlpame, yo soy la persona más sabia, yo he construido todo esto y tú vas a venir a enseñarme a mí. Cuando los discípulos lo abandonaban: ustedes están abandonando al creador de todo. Pero Él no dijo nada. Como un cordero, sin mancha y pecado, fue llevado al matadero. Y todo lo hizo por amor a nosotros. Es por eso, hermanos, que el mirar a Cristo nos lleva a darnos cuenta de la inmensidad de su amor para con nosotros, que no tiene punto de comparación. Nadie te va a poder amar como Cristo te ama. Nadie te va a poder amar como Él. Nadie te va a poder perdonar como Él.
Nadie te va a poder comprender como Cristo nos comprende. Nadie nos va a poder ayudar como solamente Cristo nos puede ayudar. Nadie, absolutamente nadie, nos va a aceptar como Cristo nos acepta tal y como somos. Nadie va a dejar de renegar por nosotros, por lo que hacemos de acá. Pero Cristo nos espera con los brazos abiertos y cada vez que fallamos o pecamos, está con los brazos abiertos para perdonarnos y limpiarnos y darnos una palmadita en la espalda y poder decirnos: continuemos la carrera, que aún no hemos terminado. Si no te dan ganas de alabar a Cristo, si no te dan ganas de vivir para Cristo, si no te dan ganas de poder entregarle toda tu vida a Cristo, entonces hay un problema en nuestro corazón. Es porque tal vez no hemos comprendido todavía la magnitud del amor, del sacrificio, de la autohumillación que hizo Cristo al venir a tomar la forma de nosotros. Vamos a ponernos en pie. El Señor Jesús no solamente murió en la cruz, sino que también Él resucitó. Está sentado a la diestra del Padre, coronado de gloria y de majestad, y Él volverá otra vez para estar con nosotros por toda la eternidad. Pero mientras estemos aquí en la tierra, hermanos, que Cristo sea nuestro norte, que Cristo sea nuestro todo, y que vivamos mirándolo a Él, y que cuando alguna raíz de amargura, de egoísmo, de envidia, de vanagloria, de querer reconocimiento, miremos a Cristo y digamos: si Él se humilló y lo dejó todo, ¿quién soy yo para reclamar algo de esto? Padre, en esta mañana nos acercamos delante de ti. Señor, el problema que había en la iglesia, de que se levantaban esas rencillas entre Bodia y Sintique, esa división, Señor, contienda, vanagloria, egoísmo, centrado en uno mismo, en solamente yo, en mí y nada más que en mí, todo lo que a mí me importa. Señor, tu siervo, a través de estos versículos, Señor, nos mostrará el ejemplo maravilloso y supremo y el modelo que debemos de seguir. Que Cristo, siendo en forma de Dios, teniendo tu misma esencia, oh Padre, teniendo tu misma gloria, teniendo tu mismo poder, siendo Él el creador de todas las cosas y todas las cosas subsisten por Él, Él no le importó, sino que más bien se despojó de sí mismo. Dejó esa gloria, Señor, para poder venir y autohumillarse tomando la forma de siervo. Él no estaba cuestionando, Él no estaba reclamando, Él no lo hizo, Señor, renegando de por qué tenía que venir a la tierra y caminar en medio de nosotros, sino que más bien Él lo hizo con alegría, con gozo. Y Señor, ¿cuánto nos falta el poder aprender eso a nosotros? A veces, Señor, hacemos las cosas renegando, cuestionando, preguntándonos por qué yo y solamente yo lo tengo que hacer, sino que nos ayude, Señor, a tomar el ejemplo de Cristo para poder hacer todas las cosas con alegría como tú lo hiciste. Señor, tú decidiste por voluntad propia tomar esta forma humana, Señor, humillarte para que las personas te vean como hombre, como un simple carpintero. Que las personas, Señor, te vieran cuando tú tuviste hambre, tuviste sed. El creador de todas las cosas, que con su palabra dijo: sea la luz, sea la tierra, que produzcan frutos en cantidad. Solamente una palabra tuya bastaba, Señor, para que el pan se convirtiera en piedra, que la piedra en pan. Y para que puedan los ángeles venir, Señor, a poder proveerte de todo. Pero tú no cediste ante la tentación que el diablo te puso, Señor, sino que tú tenías un objetivo.
sino que tú tenías, Señor, un propósito, y que ese propósito era, Señor, entregar tu vida y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para poder obtener y dar salvación a hombres y mujeres pecadores perdidos, Señor, que andábamos sin rumbo y sin dirección, pensando en muchas cosas, Señor, y no pensábamos en ti, pero tú decidiste amarnos, decidiste perdonarnos, decidiste llamarnos, decidiste buscarnos cuando nosotros no queríamos buscarte, decidiste, Señor, cambiar nuestro corazón, ayudarnos a nacer de nuevo y poder verte a ti y ahora tener una relación contigo, Señor, poder conversar contigo, poder caminar contigo, donde todas tus promesas son sí en Cristo, donde podemos caminar, donde ya tenemos todos los beneficios de Cristo para nuestra vida, Señor. Todo lo tuviste en la cruz. Fuiste obediente, oh Señor. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. A ser obediente, Señor, con gozo, con gratitud de todo lo que tú mandes en tu palabra, Señor, porque todo lo que tú mandes en tu palabra para nosotros es algo bueno, Señor, y no tiene punto de comparación. Escudriña nuestro corazón, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Y muéstranos, Señor, si Cristo es para nosotros la persona más maravillosa que existe. Y si no fuera el caso, Señor, te venimos a pedir, Señor, que nos ayudes y que tu Espíritu Santo nos abra los ojos para poder contemplar a Cristo, para poder mirar a Cristo, para poder amar a Cristo, para poder vivir para Cristo, Señor, para poder glorificar a Cristo y que solamente Cristo sea el todo de nuestra vida. Señor, ayúdanos. Y ser todo en nosotros, Señor. Que podamos guardarnos en unidad, que podamos tomar el ejemplo de Cristo, que podamos, Señor, arrancar de nuestro corazón toda raíz de envidia, de egoísmo, rivalidad, contienda, de pensar en uno mismo, para poder empezar a verte a ti, Señor, y también poder ver a mi hermano y poder caminar juntos en un mismo propósito, que es vivir para tu gloria, Señor, por siempre y para siempre, aquí en la tierra, y también, Señor, por toda la eternidad. Glorifica tu nombre en nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.